Estimados, soy Juan Manuel Ortiz, paciente cardiovascular, y quería contaros algo que nos afecta a muchos de nosotros, y es la insuficiencia cardíaca. Como vosotros, yo soy paciente de una insuficiencia cardíaca y quería presentaros a un cardiólogo que nos va a hablar de ella de una forma sencilla para nosotros y que nos va a ayudar a comprenderla y convivir con ella mucho mejor. Pues la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se reconoce por una serie de síntomas y de signos, ¿no? Y se debe a que la función del corazón, bien pues sea una alteración estructural o funcional, no cumple pues, con las tareas de llevar la sangre a los distintos órganos del cuerpo, ¿no? Esto, pues una manera de entenderlo sería pues, entender que el corazón funciona como un motor, que es una bomba que bombea la sangre a lo largo de todo el cuerpo para que llegue a los distintos órganos, transportando pues, las distintas sustancias que hay a la sangre, entre ellas importante el oxígeno. Y pues, por un mecanismo, o sea, por un fallo en la bomba, pues esa sangre no llega de manera correcta a los órganos, o a veces para que ese motor funcione lo hace a expensas de unas presiones muy altas, ¿no? Por uno o por otro motivo, al final lo que se produce es una situación de insuficiencia cardíaca con los síntomas y signos pues, más o menos típicos de esta enfermedad. Pues dentro de las posibles causas que puedan producir la insuficiencia cardíaca hay muchas. Entre ellas, por ejemplo, una muy importante es la cardiopatía isquémica, ¿no? Que a su vez tiene otros factores de riesgo, como podrían ser la hipertensión arterial, la diabetes, el hecho de fumar, el sedentarismo y la obesidad, ¿no? Además de otras etiologías quizá menos frecuentes, como pueden ser distintas patologías de origen genético, ¿no? Y por tanto hereditario, ¿no? Pero bueno, los factores más frecuentes a la hora de desarrollar insuficiencia cardíaca serían la hipertensión arterial, la diabetes y la cardiopatía isquémica. El impacto de la insuficiencia cardíaca la verdad es que es bastante considerable, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la prevalencia, es decir, los pacientes, ¿no? Que tienen insuficiencia cardíaca en un país desarrollado, como podría ser nuestro país, se estima que está entre el 1 y el 2%, ¿no? Es decir, que 1 o 2 de cada 100 habitantes tiene insuficiencia cardíaca, es decir, que es una prevalencia alta. Pero esto es en la población general. Se sabe que la prevalencia de la enfermedad es mayor en aquellos pacientes que van cumpliendo años, es decir, que se estima más o menos que en los pacientes mayores de 70 años, pues 10 de cada 100 pacientes, es decir, un 10%, serían pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Por tanto, es una patología que es bastante frecuente en nuestra sociedad y además tiene una serie de implicaciones, ¿no? La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Es una causa importante de muerte, ¿no? En concreto es la tercera causa más frecuente de muerte cardiovascular y pues todo esto implica un coste, ¿no? En el sistema sanitario de nuestro país importante, ¿no? Se estima más o menos que hasta el 2,5% más o menos del gasto sanitario podría estar, se acabaría dedicando, ¿no? a esta patología, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por tanto, pues es una enfermedad que tiene unas implicaciones bastante relevantes. Pues un paciente con insuficiencia cardíaca, para empezar, va a tener un deterioro en su calidad de vida por distintos síntomas, ¿no? Inherentes a la enfermedad, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, la dificultad para respirar, ¿no? La intolerancia al ejercicio, es decir, que la calidad de vida del paciente se puede ver mermada, ¿no? Pero además de eso, hay otros riesgos que a veces el paciente no lo percibe de la misma manera, ¿no? Como podría ser el riesgo de ingresar por un episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca y luego un riesgo que queda ahí latente, ¿no? Que sería el riesgo pronóstico por mortalidad, es decir, que un paciente con esta patología pues tiene un riesgo mayor de morir en el seguimiento, ¿no? En los distintos plazos. Pues dentro de los síntomas los más frecuentes suelen ser la dificultad para respirar y la intolerancia al ejercicio. El paciente normalmente es donde empieza notando una limitación, ¿no? Al hacer una actividad diaria, ¿no? Como puede ser salir a dar un paseo, ir a hacer la compra, subir unas escaleras, pues en ese contexto nota sensaciones como falta de aire
o la incapacidad, ¿no?, de hacer ese ejercicio como lo venía haciendo previamente, ¿no? Luego a veces también pues, se acompañan otros signos, ¿no? El signo probablemente más típico que podemos encontrar en los pacientes es signos derivados de lo que se podría llamar como la retención de líquido, ¿no? Es un líquido que no se está manejando de manera adecuada y eso se traduce en que el paciente pues presenta estados edematosos, ¿no? Hinchazón en las piernas, hinchazón en el abdomen, que viene a ser pues, la expresión de esa retención de líquido que por la patología pues, no se maneja de manera adecuada. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca pues, se basa en una combinación de cosas. Por un lado, sería la propia historia y clínica que cuenta el paciente a su médico tratante, y luego nos apoyamos en una serie de pruebas para intentar dilucidar un poco y confirmar el diagnóstico, ¿no? Entre las pruebas más frecuentes que hacemos, que no son las únicas, pero las más frecuentes, sería el electrocardiograma, una analítica completa para evaluar distintos marcadores biológicos de la sangre, y una prueba fundamental que necesitamos, que es el ecocardiograma. El ecocardiograma es una ecografía, es decir, similar a las que se harían, por ejemplo, en las mujeres embarazadas para ver a los niños, y lo que hacemos es hacer un estudio del corazón, ¿no? Y con esa prueba pues, nos da mucha información sobre dos cosas: sobre la función del corazón, es decir, cómo se está contrayendo ese corazón, ese efecto que tiene, como decíamos antes, de mover la sangre, ¿no?, como si fuera un motor o una bomba. Y por otro lado nos da mucha información sobre la estructura del corazón, ¿no?, que también eso nos puede ayudar pues, a la hora de entender las posibles causas de esa patología. A veces pedimos pruebas complementarias, ¿no?, como en ocasiones pedimos estudios para ver las arterias del corazón, ¿no? Las arterias del corazón, que serían como las tuberías que dan la gasolina al propio corazón, al motor, ¿no?, en este caso, y que pues en muchas ocasiones alteraciones a ese nivel son las que han producido la disfunción en el corazón, ¿no? Y entonces pues podemos ver las arterias de manera no invasiva, ¿no?, es decir, sin meter material dentro del cuerpo, como podría ser, por ejemplo, un escáner o un TAC, y a veces lo hacemos de manera invasiva con un cateterismo, ¿no?, que sería la manera más fiable de ver el estado de esas arterias del corazón, ¿no?, las arterias coronarias. Meteríamos un catéter, ¿no?, un tubo hasta el nacimiento de las propias arterias, y al inyectar contraste pues vemos si esas arterias están, digamos, permeables o hay alguna obstrucción que pudiera justificar el problema de la insuficiencia cardíaca. Hay más pruebas que se pueden pedir, pero quizás ya son menos frecuentes. Pues el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha ido cambiando a lo largo de los años. Han ido surgiendo distintas novedades y bueno, pues actualmente a la hora de tratar la insuficiencia cardíaca tenemos que distinguir dos grandes grupos, ¿no? Los grupos, digamos, en los que el corazón bombea, digamos, con fuerza, ¿no?, y aquellos en los que el corazón no está bombeando con fuerza, ¿no? El nombre técnico pues sería pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, o pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Entonces, digamos, en aquellos en los que no bombea el corazón de manera adecuada, en los que la fracción de eyección está reducida, pues hay una amplia experiencia en distintos tratamientos que han mejorado el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entre ellos, pues digamos, los tratamientos que solemos utilizar en las consultas de insuficiencia cardíaca, por ese beneficio pronóstico que tienen, ¿no?, pues serían los que llamamos los beta bloqueantes, los IECA, ARA2 o ARNIs, que sería otro grupo, los antagonistas de la aldosterona y los beta bloqueantes, ¿no?, que, perdón, eso lo he dicho antes, y los ISGLT2, ¿no? Estos nombres son, bueno, quizá técnicos y no para que los recuerde el paciente, ¿no?, pero para entender que hay como 4 grupos de fármacos, ¿no?, que en este contexto han demostrado un beneficio pronóstico evidente en estos pacientes, ¿no? Y en esos pues sería el pilar del tratamiento. En el otro grupo, en aquellos con, digamos, la fracción de eyección preservada, es decir, en los que no es un problema de que el corazón bombee mal, sino un problema de las presiones que hay dentro del corazón, ahí tenemos menos evidencia de tratamientos que funcionen en este contexto. Pero sí que es cierto que en los últimos años pues, han ido saliendo alternativas, ¿no?, como los ISGLT2 precisamente, que han mejorado el pronóstico en estos pacientes, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay tratamientos médicos que el paciente debe conocer porque están orientados un poquito a mejorar tanto los síntomas como el pronóstico. El riesgo de no tratar la insuficiencia cardíaca, pues por un lado estaría el riesgo del deterioro clínico, el riesgo por lo que comentábamos antes, ¿no?, del deterioro de
de la calidad de vida. Al final es una patología que pues, lleva de la mano problemas, pues eso, como decíamos, fatigabilidad, dificultad para respirar, y pues todo eso cuando no se trata a mejor no va a ir y previsiblemente irá a peor. Y luego por otro lado está el riesgo del ingresar, ¿no?, por descompensaciones de insuficiencia cardíaca, que eso es mucho más frecuente en pacientes que no se tratan, y como comentábamos antes, un riesgo de mortalidad, es decir, los pacientes con insuficiencia cardíaca que no se tratan tienen una mortalidad mayor que aquellos pacientes que se tratan. La vida de un paciente con insuficiencia cardíaca creo que ha mejorado mucho en los últimos años, y de hecho cuando hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un paciente realmente nos encontramos ante una nueva posibilidad, ¿no?, ante una oportunidad de mejorar la calidad de vida de ese paciente, porque muchas veces el diagnóstico no está establecido y no se pueden poner medidas, ¿no? Por tanto, cuando diagnosticamos a un paciente de insuficiencia cardíaca ya tenemos una serie de puntos donde podemos actuar para mejorar su calidad de vida y su pronóstico. Por tanto, nuestra intención es que cuando encontramos un paciente con insuficiencia cardíaca tenga una vida, digamos, lo más parecida a los pacientes sin patología, ¿no? Y eso es un poquito el objetivo que intentamos buscar. No siempre se podrá conseguir, pero la idea es que tengan una vida lo más parecida a los pacientes sin enfermedad. Y creo que es muy importante que un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca se implique de manera muy activa en el manejo de su enfermedad, ¿no? Y la manera de implicarse, pues fundamentalmente es entendiendo la enfermedad que tiene, entendiendo un poquito su condición y entendiendo algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo que esto es una situación que es crónica. Realmente es un paciente que esta condición médica la va a tener todo el tiempo que viva, y por tanto hay que tener una serie de cuidados que es bueno que el paciente aprenda para saber manejarse él en el día a día, y es importante que haga un cumplimiento adecuado, ¿no?, de la medicación, que en este caso puede tener un papel muy importante en el tratamiento de esta patología, y que normalmente son tratamientos que hay que entender que suelen ser de por vida. Es decir, que a diferencia de otras patologías, como puede ser por ejemplo un dolor de espalda, que uno se toma una medicación para quitar el dolor de espalda, como puede ser un antiinflamatorio, en estos casos de insuficiencia cardíaca lo que hacemos es ponemos tratamientos médicos que están constantemente protegiendo al corazón. En el momento que esa medicación la quitamos, pues ese corazón puede dar un paso atrás, ¿no? Por tanto, todas estas cosas que entienda el paciente sobre su enfermedad y sobre el manejo de la misma, pues sin duda logrará ayudarla a que tenga una mejor calidad de vida. Pues en cuanto a los cuidados, nosotros solemos recomendar, primero intentamos dar formación en lo que es su patología, ¿no?, para que la entiendan. Y ya propiamente los cuidados del paciente, pues algunos son evidentes, como el tener una buena adherencia al tratamiento, es decir, que se tomen la medicación como la tienen prescrita, de manera que ese efecto protector lo tengamos de manera continua. Y otra serie de cuidados, por ejemplo, en el tema de controlarse el peso, ¿no? Como hemos dicho, esto es una patología que al final por distintos mecanismos tiende a retener líquido, y ese líquido que se retiene pues se traduce en ganancias bruscas del peso, ¿no? Entonces, si el paciente está muy entrenado en cómo manejar, o sea, cómo controlarse el peso, esas descompensaciones las va, digamos, a notar con rapidez, ¿no? Y va a poder poner soluciones a una posible descompensación, ¿no? Es lo que llamamos en general los autocuidados, ¿no? El saber todas esas cosas que uno puede hacer para que la posibilidad de descompensación de su enfermedad sea menor, ¿no? Sería, por ejemplo, lo que hemos dicho, el peso, sería tener una hidratación correcta en cuanto a los líquidos que uno toma, tener una dieta equilibrada, tener cuidado con ciertos productos que pueden favorecer una descompensación, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la dieta con muy alto contenido en sal, en algunos casos, por ejemplo, o el uso de algunos tratamientos que pueden favorecer el riesgo de desarrollar una descompensación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entre ellos, fármacos muy utilizados como pueden ser los antiinflamatorios, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno, diclofenaco, son fármacos que por el mecanismo que tienen de retener un poquito de líquido, alterar a veces la función del riñón y producir un poquito de hipertensión, pues pueden ser el desencadenante de una descompensación de insuficiencia cardíaca. Y esto no quiere decir que no se puedan usar, pero que hay que usarlos con cuidado, y por eso es importante que esta información siempre se la demos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, como hemos dicho, depende un poco de en qué dos grupos, ¿no?, de insuficiencia cardíaca estemos, es decir, aquellos con fracción de eyección reducida o preservada.
reducida hay muchos fármacos que han demostrado el beneficio pronóstico y que por tanto los vamos a utilizar, ¿no? Más allá de los nombres que puedan tener, que igual es un tema muy técnico, sí que es importante entender que, por ejemplo, un efecto frecuente que tienen todos estos fármacos es bajar la tensión arterial, ¿no? Y por tanto pues hay que ajustar un poquito las medicaciones a veces para que esos efectos secundarios pues no sean limitantes en el paciente. Y aquí ayuda lo que comentábamos antes de los cuidados y la vigilancia que el paciente tiene sobre él mismo, ¿no? Es decir, que un paciente que tiene muy bien controlado aspectos como la tensión arterial, pues va a facilitar el que se pueda ajustar unas dosis óptimas del tratamiento para su caso en concreto. Luego también puede haber otros efectos secundarios como alteraciones a nivel de la función del riñón, y eso es un poco el motivo por el que estos pacientes nosotros los seguimos de manera periódica para digamos, hacer los distintos test de seguridad y confirmar que la medicación pues no está haciendo algún daño, ¿no? Por ejemplo, la analítica, ¿no?, programada, una analítica de sangre que hacemos de manera periódica pues para confirmar que no hay ninguna alteración, ¿no?, en esos niveles. Y luego tomarse lógicamente la medicación de manera correcta, es decir, que si la medicación luego el paciente pues no la toma de manera adecuada, pues el efecto bueno, ¿no?, positivo que vamos a tener pues no lo vamos a lograr. En líneas generales yo creo que eso serían las cosas a vigilar, ¿no?, temas de tensión, temas del peso por la retención de líquido que tienen, evitar pues otras cosas, ¿no?, otros factores que pueden desencadenar una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Bueno, yo creo que es muy importante que el centro asistencial ofrezca soluciones a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí está el tema del diagnosticarlo, ¿no? Como hemos dicho, que en el momento que se diagnostica la patología se abre una oportunidad de tratar la patología para mejorar la calidad de vida del paciente. Y luego yo creo que también es muy importante lo que hemos comentado de enseñar al paciente la patología que tiene, ¿no?, para que él mismo sea también partícipe, ¿no?, de los distintos cuidados que va a tener que hacer, ¿no? Entonces, el centro donde se realice la asistencia pues tiene que ofrecer esos aspectos, además de ser, digamos, el estar ahí presente, ¿no?, cuando ocurran episodios de descompensaciones que muchas veces, si se tratan de manera ágil y precoz, pues pueden evitar desencadenantes peores, ¿no?, como podría ser un ingreso hospitalario. Es decir, que cuando estamos cerca de los pacientes nos permite tener distintas ventanas de oportunidades de tratar de manera precoz y ágil, pues para evitar descompensaciones mayores que pueden acabar, por ejemplo, en un ingreso hospitalario, ¿no? Por eso yo creo que por todas esas cosas es importante. La vida del paciente con insuficiencia cardíaca es una vida que tiene sus límites físicos. A la hora de desenvolverse, por ejemplo, en las calles de Madrid, que hay mucha cuesta arriba, pues efectivamente llega un momento en que tienes a veces hasta incluso bajar el ritmo o incluso pararte si la cuesta es larga. A la hora depende del tipo de insuficiencia que tengas, si es muy acusada, pues incluso hasta a la hora de asearte en la ducha o de cambiarte de ropa, pues se nota que tienes que hacerlo con una cadencia inferior a como lo harías en un estado de salud óptimo. Y como esas muchas cosas, pero uno se va acostumbrando a esa situación y uno va viviendo con ella, conviviendo con ella. Bueno, seguir al pie de la letra los consejos de los médicos y las indicaciones de los médicos, los tratamientos que te prescriben, y luego tú llevar una vida ordenada y hacer lo que ellos te dicen, llevar una alimentación sana, hacer ejercicio más bien aeróbico que anaeróbico para no forzar el músculo cardíaco y evitar los sobresaltos, ¿no? O sea, y evitar las cosas que puedan perjudicar al corazón, llevar una vida lo más tranquila posible
Y bueno, ya digo, una alimentación lo más sana posible, procurar dormir lo mejor posible y poco más. Es decir. Bueno, las medicaciones en mi caso concreto es un pequeño cóctel de dosis moderadas de varios medicamentos cuya finalidad es fortalecer el músculo cardíaco, con lo cual la función de eyección de la sangre del corazón se fortalece y se mejora. Y eso es todo. A eso se le une quizá pues un complemento de, por ejemplo, un diurético cuando ves que no respiras bien porque has acumulado agua en los pulmones, pero eso haciéndolo a tu discreción y siempre en pequeñas dosis, ¿no? Del tratamiento, lo más difícil, pues para mí lo más difícil del tratamiento es que tengo una caja de pastillas departamentada que compré en una tienda de chinos, que es estupenda, y entonces tengo las medicinas colocadas por orden y quizá lo más difícil sea no equivocarte a la hora de colocar el cóctel diario, ¿no? Porque las personas mayores sí que es cierto que a lo mejor tienen más dificultades en eso de la dosificación y en elegir las medicinas que te han prescrito. Pues el centro asistencial desempeña un papel fundamental, crucial, porque en mi caso concreto la Fundación Jiménez Díaz es un hospital de primerísimo orden y el personal que me atiende, que es la unidad de insuficiencia cardíaca del doctor Miquel Taibo y la enfermera María González Piña, pues son profesionales, en mi opinión, de primerísimo nivel. Además de eso, con la delicadeza y la empatía de tratar al paciente de una forma muy cariñosa, muy empática y de esta manera pues obtener del paciente pues un estado de ánimo óptimo que a la vez pues todos los médicos dicen que repercute en los pronósticos de las enfermedades, claro. No pertenezco a ninguna, no porque no quiera pertenecer, es que hasta ahora no he sabido de alguna que me pudiera interesar o tal. Tampoco he tenido yo mucho interés en buscarla, no he tenido esa necesidad, pero estoy convencido de que las asociaciones de pacientes, tanto en esto como en otras cosas, son buenas y deberíamos de pertenecer porque luego se comparten muchas experiencias y todo eso es alentador y es positivo para el estado de ánimo del paciente también. Pues hombre, que no se preocupe, que su cabeza va a hacer a corto plazo una función de acostumbrarse a la idea y de que si es una persona medianamente inteligente lo que va a hacer va a ser pues acatar las órdenes que le den los médicos porque van a ser por su bien y se va a encontrar bien y va a poder hacer una vida con mucha calidad si se adapta a ella, claro. No va a poder cruzar a nado el estrecho de Gibraltar como yo hice cuando tenía 50 años, pero sí que va a poder hacer una vida normal y corriente bien. Gracias a todos y antes de despedirnos quería deciros que AMAC estará siempre a tu lado. Juntos estaremos más formados e informados. La insuficiencia cardíaca no es un camino que tengamos que recorrer solos. Juntémonos y hagamos nuestras vidas más fáciles.